En efecto, la experiencia de la humillación racista evidencia con particular claridad una falta de respeto. Un respeto, un reconocimiento que debe estar ahí. Tanto la persona agredida como la agresora sienten y saben de la infravaloración que así se manifiesta, una desde la vulneración, la otra desde el engreimiento. Amílcar Dávila. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en el podcast Humanidades Críticas, Pensares y Decires. Hoy vamos a hablar sobre racismo y qué implicaciones tiene en Guatemala. Contamos con dos invitados de lujo. La primera es María Jacinta Chong. Ella es maya quiché, ha realizado varios peritajes étnico-culturales y de género que enuncian sistemas endógenos de relacionamiento entre los elementos naturales, materiales, sociales y las formas diversas de existir para las defensas de los territorios de los pueblos indígenas en Guatemala y Honduras. Es directora del proyecto TUSH, Cocina de Origen, proyecto que se dedica al reconocimiento de los sistemas de alimentación prehispánica y preindustrial. Contamos también con otro invitado que es Alejandro Flores Aguilar, que es etnógrafo audiovisual, es antropólogo multimodal, sociólogo cultural y aspirante a filósofo, con un profundo compromiso en explorar las intersecciones entre infraestructura, estética, violencia estatal y políticas indígenas en América Latina en el período posguerra fría. Actualmente trabaja en la Escuela de Historia, Clásicos y Arqueología de la Universidad de Edimburgo. Colabora impartiendo cursos y supervisando tesis en la Universidad Ixil y también enseña en la maestría en filosofía de la Universidad Rafael Landívar, desde donde estamos realizando este podcast. Con un doctorado en antropología sociocultural de la Universidad de Texas en Austin y una maestría en sociología cultural y política de la Universidad Libre de Berlín. Su labor abarca la investigación, la docencia e intervenciones multimodales en Guatemala y a nivel internacional. Sus proyectos se enfocan en teoría social, en estudios de posconflicto y estudios indígenas contemporáneos. Les saluda Marlon Urizar Natareno. Yo soy profesor de filosofía en esta Universidad Rafael Landívar y en los posgrados de la Universidad de San Carlos de Guatemala. He estudiado filosofía en esta casa de estudios en la Universidad Landívar y también he estudiado filosofía en Alemania. Con estos invitados de lujo, entonces vamos a hablar sobre racismo en Guatemala. Saludo entonces especialmente a Alejandro y a María Jacinta Chong, que han aceptado nuestra invitación muy amablemente. Muy bien, muchísimas gracias por estar por acá. El tema que nos convoca es el racismo, como ya lo comentábamos. Quisiera primero que partiéramos de cuáles son, digamos, ahorita que ustedes por favor me ayudaran a hacer un diagnóstico, una percepción de cómo ven ahorita el racismo ustedes en el momento actual en Guatemala. Podemos participar, digamos, de manera espontánea. No sé si también como ven ustedes ahorita si hay algún dato específico, algún hecho específico que pueda ayudarnos también a entender qué es lo que está sucediendo en el racismo actualmente en Guatemala. Para mí el racismo, digamos, lamentablemente sigue siendo una acción, una percepción, una ideología bastante vigente, obviamente con matices bastante profundos, complejos, incluso políticamente correctos. Creo que es como también en la lógica del mundo, ¿no? Ya no es solo regional o local, sino creo que entra en estas dinámicas globales en las que quién contra quién, ¿no? Quién contra quiénes. Creo que es como algo interesante en esto, ¿no? Y sigue tan vigente en lo local, sigue tan vigente en los espacios múltiples, ¿no?
que tienen que ver con la cotidianidad, con la estructura, con la institucionalidad. No creo que es como mucho y sí, quizás lo que ahora podremos decir, ¿no? Es que hemos avanzado a que sea políticamente correcto, ¿no? En el sentido de la gente también va adecuando su vocabulario a lo aceptable sin que eso implique que deje de ser una acción racista o una acción discriminatoria o una acción o una palabra que defina, ¿no? Eh, pues la inferioridad o que busque subordinar o que busque de repente subalternizar, ¿no? Unos en comparación de otros, ¿no? Y creo que pasa en muchos lugares, ¿no? Creo que este año me tocó vivirlo con mi sobrino y su directora en la cotidianidad, en la escuela de mi hijo, hace unos días. ¿No? Creo que hay muchas cosas que pasan y creo que hablar de esto quizás sea importante, pero luego me pregunto para quién, ¿no? Y lo que sí es cierto es que ahora es políticamente correcto en muchos casos, ¿sí? Interesante, digamos, como quizás en un plano de lo público, así digamos de lo que decimos eh, como para expresarnos en medios o en redes sociales, pareciera que se ha moderado un poco, ¿verdad? Pero es cierto que también, de todas maneras, digamos, en las prácticas más cotidianas, esto sigue presente, ¿verdad? O sea, que a veces puede aparecer o desaparecer quizá un discurso, a veces quizá por tiempo se vuelve un poco más fuerte, pero luego, digamos, vuelve como lo que vemos es que puede recrudecer nada más, digamos, quizá cierto tipo de discurso racista en redes sociales o en los medios de comunicación, pero mientras tanto en las prácticas esto sigue también vigente, ¿verdad? Y quizá muchas veces como algo ya aceptado, como muy bien decías tú, María Jacinta, como algo que ya está como normalizado, que ya lo vemos como una cosa que está dentro de las prácticas y que así es la vida y que bueno, se continúa, digamos, en esa manera. Muy bien, Alejandro, ¿qué opinión te merece esta parte? Bueno, muchas gracias, Marlon, y mucho gusto en saludarte, María Jacinta. Vamos a ver, yo lo que pienso es tal vez en varios niveles y en distintos matices que se puede ir abordando esta problemática el día de hoy. Creo que es correcto lo que están diciendo ahorita. Estoy completamente de acuerdo de que han existido en los últimos 25 años o tal vez un poco más una serie de políticas, digamos, de corrección, como lo mencionaba María Jacinta, ¿verdad? Que responden a lo que en algún momento llamábamos el multiculturalismo neoliberal, ¿no? Que, digamos, tiene esta forma, digamos, de atacar como cuestiones muy superficiales en situaciones y problemas que son más de fondo, ¿no? Entonces yo creo que especialmente uno puede ver, y nuevamente esto no solo es a nivel guatemalteco, sino que es a nivel global. O sea, uno puede ver cómo, por ejemplo, en las últimas 2 décadas, estas formas neoliberales de capitalismo se han apoderado, han usurpado, digamos, las luchas antirracistas que pues, se venían dando desde pues, más de un siglo en diversas partes del mundo y específicamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, con pues, las luchas de liberación nacional que ocurren en distintas partes del mundo, ¿no? Y entonces lo que uno puede ver ahí es de que esa apropiación, digamos, de las reivindicaciones y las luchas antirracistas, anticoloniales que existían en esa época, ahora se han convertido también en formas de consumo, ¿no? Entonces uno puede ver, por ejemplo, que la gran industria cultural de Hollywood, solo por hablar de algo que yo creo que todo el mundo conoce, cada vez más utiliza expresiones justamente de corrección política, ¿no? Digamos, de presentación de formas culturales que supuestamente están haciendo una representación más inclusiva, pero esa representación más inclusiva no necesariamente está rompiendo con las lógicas estructurales de dominación, ¿verdad?
Yo creo que aquí en Guatemala eso se ve muchas veces en los discursos que han facilitado también pues, algunas ONGs, algunos organismos internacionales, que nuevamente atacan, digamos, superficialmente el debate, pero no discuten las cuestiones de fondo. Y en ese sentido yo creo que las cuestiones de fondo, por lo menos, tienen que ver con dos cuestiones fundamentales. La primera y la más, tal vez la más importante, creo yo, tiene que ver con la cuestión de los territorios de pueblos indígenas, ¿no? Y cómo, digamos, desde hace varios siglos ha existido una forma de usurpación permanente de los territorios y de los bienes naturales, por llamarlos de alguna forma, que existen en esos territorios de pueblos indígenas. Y cómo a lo largo del tiempo, digamos, esa soberanía que los pueblos indígenas tenían sobre los territorios, especialmente las autoridades ancestrales de los distintos pueblos, se ha eliminado, ¿no? Y eso es algo que en varias regiones se pone más duro, digamos, a partir del siglo XIX, con la introducción del modelo finquero cafetalero, ¿no? En donde gran cantidad, digamos, de las tierras comunales son usurpadas y son entregadas a manos privadas. Como ya sabemos, muchas de estas manos privadas pues, son manos de finqueros, la mayoría de ellos, digamos, que se asumen o se identifican como blancos, ¿no? Como descendientes de europeos, o como euro-guatemaltecos los llaman algunos autores. Y entonces ahí hay un punto que yo creo que es bien, bien importante, ¿no? Y el otro tiene que ver también con, digamos, cómo se ha estructurado a nivel general la sociedad guatemalteca en una jerarquía racial, que es una jerarquía racial que es algo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo, digamos, que es bastante evidente, pero que es tan evidente que se convierte en algo muy disimulado, ¿no? Y entonces es como una especie de pirámide en donde se ve siempre que la cúspide pues, es el aspiracional de la blancura. Está atravesado luego por los distintos niveles de mestizaje y después, pues, digamos, por las formas de estereotipación y discriminación de los pueblos indígenas, ¿no? Y ahí había, digamos, algunas reflexiones que hemos tenido, algunas discusiones sobre cómo las lógicas de las castas, digamos, es algo que nunca ha desaparecido del todo, sino que permaneció, digamos, en el imaginario social. Y entonces algo que nosotros, por ejemplo, estuvimos estudiando hace ya 10 años era, por ejemplo, todas estas ideas de la aspiracionalidad por el mejoramiento de la raza, ¿no? Y cómo eso, digamos, se ha incorporado en sectores relativamente amplios de la sociedad guatemalteca. Y esa idea de mejoramiento racial siempre está vinculada, pues no solo por una cuestión, digamos, material, sino por una cuestión que tiene relación con la idea del blanqueamiento, ¿no? Entonces, yo creo que esas, digamos, como dos factores, o sea, la usurpación de los territorios de pueblos indígenas y la estructura social de guatemalteca son los que hay que ponerle atención, por lo menos desde mi perspectiva en ese debate, pues hoy, pero igual que hace 10, 15 o 50 años, ¿verdad? En el nuevo racismo se exacerban las diferencias culturales para mantener órdenes sociales jerarquizados con las antiguas categorías raciales. Quiere decir que el racismo actual ya no se refiere a razas, sino a identidades deformadas. Es un racismo sin raza, pues lo que se erradicó fueron las retóricas sobre la idea de raza, no así las jerarquías sociales fundadas en ella. Marlon Urizar. Quiere decir entonces que estamos frente a una experiencia compleja que vincula elementos políticos, económicos, sociales, históricos, ¿verdad? En el racismo. Y esa misma experiencia tiene que ver también con procesos en los que la sociedad va asimilando también esta parte y van encontrando también estrategias para poder de alguna manera sobrellevar estas cosas, ¿verdad? Muchas veces quizá el camuflaje puede ser una forma de eso también.
el verse también a partir, digamos, de otro tipo de modelos que les puedan quizá trasladar a modelos más globales para no tener que, digamos, llevar todo ese estigma también que está puesto sobre, digamos, sobre las personas. Esto es muy interesante también porque esto se da también en un contexto que me gustaría también que escuchar su opinión al respecto, porque me parece que hemos tenido una fase bastante fuerte, creo yo, de luchas por la identidad, sobre todo, digamos, a finales de los 90 y principios del siglo XXI. Hemos tenido esta serie de luchas por la identidad y que sí han puesto, por supuesto, el tema en la palestra pública. ¿Cómo verían ustedes este fruto de este movimiento, digámoslo así, maya, por la identidad, por la diferencia? Que, bueno, pues es un poco el precedente de este momento que nosotros estamos viendo, pero que también se ve que no sé ahora por dónde específicamente estaría, digamos, esa expresión. Bueno, quizás yo creo que sí, sí y no. Por una parte, quizás mi pregunta sería, bueno, ¿y quién va a escuchar el podcast, no? Creo que eso es muy importante porque, digamos que en Guatemala parte del racismo estructural e incluso del racialismo es que estamos acostumbrados a hablar de esos otros, ¿no? Los mayas e incluso muy poco los garífunas, pero digamos que siempre es como huir, ¿no? De esa reflexión de identidad identitaria y, por ejemplo, yo pocas veces, si es que creo que solo una, he escuchado de un cuestionamiento hacia la identidad ladina, por ejemplo, ¿no? Y ahí está. O sea, el problema es que es más fácil hablar de los otros, de los indígenas, lo que pasa, de lo que ha pasado. Sí, definitivamente hay una historia estructural, política, etcétera, etcétera, dentro de esa parte poblacional, de ese sector poblacional, pero me parece que justo, ¿no? En el marco de quién va a escuchar el podcast, o sea, si lo hacemos otra vez así, va a pasar que otra vez o sea, estamos reproduciendo, perdón, pues lo que siempre ha pasado, hablar de los otros, porque es más fácil que hablar de lo que pasa con nosotros, pero digamos, en estos acuerdos de paz que se firman en 1996, resulta que se declara un sector de la población como ladino mestizo. Entonces, ¿qué pasó con ellos? O sea, ¿por qué nunca se habla de ellos? ¿Por qué es tan incómodo para este país y para esta gente que entraría en ese sector hablar de esa identidad? Yo creo que mal o bien, los mayas ahí están, han logrado a pesar de las contradicciones, han sido luchas, hay mártires, etcétera, etcétera, pero su identidad está, por decirlo así, definida, clara, identificable, reconocible, ¿no? Pero la identidad ladina mestiza no, no hay. ¿Dónde? Hay pocos autores que lo han trabajado, pero, o sea, a mí me parece a veces injusto con esta población, ¿no? Creerse diferente, creerse la que, no sé, simplemente le huye, ¿no? A esta reflexión. Creo que últimamente me ha llamado mucho la atención esta parte. No hay una reflexión entre ladino-mestizos de qué pasa con esa identidad, ¿no? ¿Por qué una identidad así? ¿Por qué está en los acuerdos de paz? ¿Quién dijo que iba a estar? ¿Quién dijo que está? ¿Por qué la gente se incomoda, no? Los pocos que sí lo han pensado dicen, pues sí, yo soy ladino, pero en general se huye del tema, ¿no? Se huye de qué pasa con ese sector de la población, me parece. Es probable que lo perjudicial del racismo se intuya en que se tiene que recurrir a tratar a los demás como si fueran objetos, aunque no quede del todo establecido que las personas sean realmente objetos. Marlon Urizar. Demetrio Coty dice que las identidades evidentemente son políticas y que esa es, digamos, como el elemento importante que se nota en la organización que puede haber. Y mientras tanto, digamos, la identidad, lo que tú mencionabas de la identidad mestiza ladina, pareciera un péndulo, dice él. A mí me parece esa imagen muy importante porque bailamos al son que nos tocan, digámoslo así, no hay, digamos, como una esencia, digamos, pero él lo plantea, tal vez no tanto como una esencia, porque eso sería un problema, pero sí, digamos, lo piensa como por la intervención política que se tiene.
¿verdad? Y es, digamos, en donde lo ladino se puede entender entonces como una cosa difusa, ¿verdad? Que no tiene, digamos, pues un lugar, ¿verdad? Y por eso tal vez a veces hasta cuesta a veces hablar de eso, ¿verdad? Porque uno dice en dónde estaría, digamos, como esta otra parte, pero quizás si nos atenemos a esta idea, tendríamos que decir pues que efectivamente pues no está estructurado a partir, digamos, de una identidad política. Alejandro, ya en los últimos minutos de esta sección y para conectar con la siguiente, ¿cómo verías esto y cómo verías que se está trabajando este tema específico en la investigación y en la producción bibliográfica? Ya mencionabas hace un momento también los estudios en los que has estado digamos, sobre este tema del racismo. ¿Cómo ves esta cuestión, esta discusión de las identidades entre lo ladino y entre, digamos, lo mestizo y también, digamos, lo indígena, lo maya, lo garífuna? Vamos a ver, creo que hay dos cuestiones ahí. Una es cuál es mi punto de vista y otra tal vez una pequeña mención de las cosas que se han discutido al respecto. Si mal no recuerdo, Arturo Taracena justamente en su trabajo sobre el estado de los Altos propone esta hipótesis, digamos, de que el proyecto nacional guatemalteco se construye sobre la identidad de ladino, ¿no? Y es justamente, o sea, que lo ubica como en ese espacio liminal en donde ideológicamente, digamos, o sea, se convierte en una forma de hegemonía, aunque materialmente realmente el ladino no tiene un control, digamos, real sobre los procesos políticos y económicos que ocurren, sobre todo económicos que ocurren en el país, ¿verdad? Pero antes de eso, ya desde los años 60, o sea, tardíos y principios de los años 70, había una discusión relativamente vibrante que se estaba dando por parte de intelectuales como Carlos Guzmán Bockler, Jean-Luc Herbert, Severo Martínez, en donde tenían justamente esa discusión sobre lo ladino, ¿no? Me recuerdo que una de las hipótesis que proponía, por ejemplo, Guzmán Bockler, es que lo ladino se definía a partir de una negación, ¿verdad? En el sentido de que él decía de que el ladino se identificaba como no indígena, ¿no? Y eso es algo que cuando uno rastrea, por ejemplo, las formas en cómo el Estado ha clasificado étnicamente a la población guatemalteca, desde los primeros censos de finales del siglo XIX, se inicia con esa práctica, ¿no? De que si se establece, bueno, ellos hacían una distinción entre indígenas y ladinos, ¿no? Pero también, digamos, a la hora de plantear qué era el ladino, lo planteaba en esos términos, el Estado guatemalteco, ¿verdad? Como un no indígena. En ese sentido, digamos, ha habido trabajo también realizado por Ramón González Ponciano, donde él aborda toda la cuestión de la ladinidad a partir del análisis de esta categoría de Xumo que él propone, ¿no? Y entonces, digamos, el análisis de Ramón González Ponciano es justamente, o sea, cómo está, digamos, vinculada a una posición de clase relativamente subalternizada, que es vista, digamos, o sea, especialmente en el ladino pobre trabajador, que es identificado como Xumo, y que es vilificado, digamos, desde los discursos, desde las perspectivas, digamos, de los criollos, pero que a la vez puede ser también un sujeto que ejerce o que reproduce, digamos, formas de racismo hacia la población indígena. Entonces, hay, digamos, ahí también una reflexión. Entonces, yo creo que pues hay matices en esta cuestión, ¿no? Nuestro trabajo justamente partía también un poco de esa reflexión, tratar de entender y abordar la discusión sobre esto, aunque no hablábamos, digamos, de la ladinidad en términos como identidad, digamos, porque una de las cuestiones que, por lo menos a mí me parece problemático del concepto de identidad, es que tiende a fijar, digamos, a grupos sociales que son complejos y heterogéneos en, digamos, generalizaciones, ¿no? Entonces, es una cuestión que es bien importante
creo yo, de tomar en cuenta es que cómo las discusiones digamos, sobre la identidad y digamos, toda la perspectiva representacional, por llamarlo de alguna forma, puede tender, digamos, a esto, ¿verdad? Es decir, la identidad ladina, la identidad maya, la identidad garífuna, la identidad criolla, y eso nos hace perder de vista, digamos, la complejidad, los matices, las diferencias que pueden existir, a veces, digamos, dentro de un mismo pueblo, por ejemplo, de un mismo grupo sociolingüístico, digamos, y dentro de ese mismo grupo sociolingüístico, a veces, por ejemplo, que pueden existir en términos territoriales, ¿no? O sea, porque uno puede ver, por ejemplo, que a veces dentro de un mismo grupo sociolingüístico pueden haber identidades mucho más vinculadas, digamos, al territorio, a la localidad, que, digamos, a una identidad así como la estamos planteando en este momento, ¿verdad? Que es como una identidad más abstraída, digamos, que es como se discuten las cosas en la academia, pero que no necesariamente están resonando así en lo concreto, digamos, de la vida real, ¿verdad? Porque a veces la gente se identifica más con su pueblo digamos, que con una perspectiva más panculturalista, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante también poner atención a que las identidades en general están en un proceso de permanente fluidez, ¿no? Y que las identidades que el día de hoy, digamos, existen como identidades contemporáneas, posiblemente son muy diferentes de las identidades que existían hace, no sé, 50 años, o hace 100 años, o hace 200 años, ¿no? O sea, pensar lo contrario, creo yo, es justamente reproducir parte de esas ideas que pueden ser también, o sea, como fijar, digamos, formas anacrónicas, por llamarlo de alguna forma, a la hora de construir discursos de la identidad, ¿no? Que es algo que, digamos, las lógicas de la colonialidad siempre han hecho, ¿no? O sea, de decir, bueno, tales y tales identidades pertenecen al pasado, o sea, están como fijadas en el pasado y nunca se movieron, ¿verdad? O cuando hay quienes hablan, por ejemplo, que ahorita que han estado discutiendo mucho toda la cuestión de autoridades ancestrales, ¿no? Y hay gente que viene y dicen, no, pero es que ellos ya no son lo que eran hace 500 años. Y entonces es como que se despoja la posibilidad, digamos, de esos procesos socioevolutivos que hacen, digamos, que las identidades, como digo, que pueden tener un raigambre muchas veces más territorial que panétnico, ¿verdad? Evolucionen, ¿no? Entonces, en esa línea, yo creo que es importante en todos los niveles hacer como esa problematización. O sea, Spivak hablaba justamente de que había un momento como de una especie de esencialismo estratégico. Pero el problema, digamos, a veces es que el esencialismo estratégico no deja de ser estratégico y se convierte, digamos, en la única forma de construir discursos sobre la identidad, ¿verdad? Y entonces ahí es donde yo creo que es como que el asunto es cómo hacemos, digamos, para tener conversaciones sobre estos procesos de permanente actualización de las identidades. Y cómo estos procesos de permanente actualización de las identidades no necesariamente están o no van a estar fijadas, sino que siempre están abiertas, digamos, a posibilidades. Y que estas discusiones sobre las identidades no necesariamente son las mismas discusiones que vamos a estar teniendo sobre asuntos como el racismo, ¿no? Porque yo creo que son cosas diferentes. El racismo no es un problema de percepciones psicológicas, porque la apreciación de los demás como seres humanos se hace evidente aún sobre las diferencias de pertenencia comunitaria. Entonces, es probable que el racismo sea un problema de atención y de trato, que hace posible el menosprecio y la ignorancia. Marlon Urízar. Claro, y digamos ahí lo que vemos entonces es una serie de reconfiguraciones quizá de las identidades, entre comillas, ¿verdad? Que no son unas cosas ahí ya hechas, consumadas, sino que tienen, digamos, pues esta negociación que se da constantemente, digamos, con el ambiente, con lo económico, con lo político y que se va haciendo con lo cultural, por supuesto, que tiene, digamos, una parte simbólica específica. Creo que quizá el punto en el que se conecta esto definitivamente
con el racismo es en donde se generan, digamos, para este tipo, algún tipo de procedencia, se le genera, digamos, un tipo de rol social y un tipo, en lo que ya mencionaban también ustedes al principio, de cómo eso se genera, digamos, a partir también de ciertas jerarquías que se generan dentro de la sociedad, ¿verdad? O sea que eso se puede ver manifestado en el acceso a la autoridad, la importancia social, el acceso, digámoslo así, a puestos, digámoslo así, de importancia social, de dirección y estas cosas, y que se maneja también, digamos, en un plano simbólico, en donde entra, digamos, la cuestión de qué tanto prestigio tienen los idiomas, qué tanto prestigio tienen los conocimientos, y en donde se valoran unos y por supuesto se dejan fuera otros. Ahí es quizá el punto. Entiendo que definitivamente esto, una cosa no es necesariamente la otra, pero sí es quizá el punto de anclaje en donde se da eso. Estamos entonces, digamos, frente a constantes procesos de reconfiguración, estamos siempre ante procesos de constante también adaptación que la misma gente va generando por medio de procesos digamos, estratégicos también para adaptarse, digamos, a ciertas circunstancias. Lo veo sobre todo en el proceso acelerado que hemos tenido de urbanización, en donde, bueno, pues ya, digamos, mencionabas esta identidad del chumo, ¿verdad? O sea, como esa categoría, quizá dentro de una sola visión monolítica, digámoslo así, de las identidades, pues quedarían, digamos, pues como una cosa, pues, de que ya sería un subproducto, digámoslo así, de las identidades. Pero, a ver, en ese punto, ¿verdad? Es donde tú estabas diciendo también, María Jacinta también tiene un texto que creo que es importante y que analiza, digamos, este tema que digamos sobre el mayámetro. Entonces, le pediría por favor a María Jacinta que nos platicara sobre su estudio, digamos, a este respecto. Bueno, yo creo que, bueno, este libro de alguna manera es un cuestionamiento, ¿no? A cómo justo discutimos las identidades, generalmente, o sea, desde fuera, ¿no? Creando a los otros, creando a unos otros, ¿no? Entonces, es un poco esto, ¿no? Pero quizás la intención inicial, em, pues obviamente viene de la disertación de maestría, ¿no? Que justo fue como una investigación sobre cómo se construye las ciencias positivas para determinar que las ciencias de los otros pueblos, pues definitivamente no eran ciencias y que pues no, digamos, no entraban como en las lógicas de lo que se podría llamar algo, como diríamos, como algo serio, ¿no? Algo así era la cuestión. Porque entonces creo que en base a eso, pues obviamente se hace la investigación y cómo también se construye a las no ciencias, era como inicialmente la idea, pero luego, es decir, empezó a molestar un poco, donde entonces el discurso este que construye a lo maya, habla de ciencias, pero no tenemos como esos elementos para decir, bueno, estas son como mis bases, ¿no? Para decir, entonces, si no es la ciencia científica, porque así lo dicen los científicos sociales principalmente, entonces, ¿qué hay, no? Entonces empezó como esto de decir, bueno, los pueblos tienen astronomía, sí, pero ¿qué saben de la astronomía? Ah, pues mucho, pero ¿qué es mucho, no? Y entonces como que empieza una pregunta, decir, bueno, sí hay ciencia, pero ¿dónde está la ciencia, no? A una como autorreflexión, porque bueno, yo soy indígena, soy quiché, y entonces empieza como a decir, bueno, tiene que haber algo más que está pasando, por lo que pues muchos de nosotros tenemos la performance, tenemos como una dinámica, si estamos vivos, si estamos, pero luego no somos capaces como de reflexionar sobre
esos elementos históricos que nos construyen, ¿no? Entonces empieza como la escritura la reflexión de lo que ahora es el primer capítulo, que de alguna manera también se inspira mucho en el trabajo que hiciera Médicos Descalzos en su momento, con un maravilloso libro que se llama Siete enfermedades o consecuencias, ¿no? Donde pues uno lo lee y simplemente, o sea, ellos no lo escribieron para nadie más que no fuera ellos, ¿no? Pero con lo que presentan dentro de ese libro, pues lo puede leer el que sea y nadie les va a decir, no es riguroso en el sentido, en el contenido, ¿no? Pero luego, digamos, la intención de ellos fue escribirlo en un español comprensible para alguien que tenga un segundo de primaria, ¿no? Entonces, era un libro accesible, es un libro accesible. Y entonces yo me empecé a cuestionar también, y es lo que de repente ahorita estaba reflexionando en la reflexión, ahí sí que valga la redundancia, porque muchas veces, digamos, intentamos abordar estas temáticas tan importantes para una sociedad tan racializada como la nuestra, pero lo hacemos en términos imposibles de entender. O sea, ¿quién en Guatemala ha leído al fulano, al mengano, al sultano? Seguramente casi nadie, ¿no? Porque también nuestras dinámicas no nos permiten esto y los que sí lo hacen, pues no necesariamente lo van a hacer porque no son cientistas sociales, ¿no? Entonces, la reflexión empezó en esto, o sea, ¿por qué no hay una discusión entre nosotros sobre entonces lo que pasa con nosotros? Entonces, inspirado, digamos, tanto en el libro de Médicos Descalzos, tanto que pues el primer capítulo tiene una gran conversación con Felipe Pol, donde pues se dice, sí, obviamente, si se publica como libro, pues definitivamente alguien va a querer un marco teórico, entonces lo dejamos para el segundo y el tercer capítulo, y el primero es como la razón de ser, ¿no? Del libro. Obviamente, tampoco es como decir, bueno, es un estudio, seguramente no lo es en verdad una reflexión escrita que tiene como intención dialogar con otros, ¿no? Principalmente con otros indígenas, y eso es algo que también se coloca así, porque otra vez digo, digamos, porque después de la publicación del libro, sí, hay mucha discusión de cuéntenos, es que los indígenas, y yo digo, bueno, es que yo no tengo que hablar de indígenas o lo que pasa entre nosotros con un público que pues no es indígena. O sea, entonces, en este caso, la invitación quizás al mayámetro es, ¿por qué no se habla de las identidades que debemos reflexionar? Y no porque no podamos reflexionar a los otros, pero les digo otra vez, creo que la lección más grande de estos años es eso, que hay identidades que hay que reflexionar, pero terminamos reflexionándolas igual, o sea, un espacio etéreo, ¿verdad? Difuso, decías tú, pero en verdad la gente no se integra a esa discusión. Uno, porque no alcanzamos, digamos, a tener los elementos, herramientas discursivas, categorías, conceptos que manejan los que supuestamente hablan de este tema. Entonces, como que un poco el replanteamiento del libro, que espero se logre, aunque dicen que no tanto, pero bueno, es que es esto, o sea, tenemos que bajar al mundo cotidiano, al mundo donde pasa esto, a las relaciones, donde pasa la vida, donde pasa el racismo, donde pasa la discriminación, donde un ladrino de la zona 14 es probable que sea racista con alguien de Limón o yo no sé, o con alguien de Huehuere, o aquí, por ejemplo, con la gente de Santa Rosa, que es una comunidad aldea ladina. Entonces, yo creo que un poco es cómo le bajamos, ¿no? ¿Cómo le bajamos a ese mundo, ¿no? Que finalmente, por eso es que el libro se llama Dinámicas Contemporáneas, ¿cómo es que se llama? Dinámicas Contemporáneas, ¿de qué era? Ay, Dios, se me olvida siempre el título. No, no. Bueno, entonces, como un poco entender, ¿no? Cómo la colonización sigue siendo un elemento actual y que tiene que ver con racismo, que tiene que ver con elitismo, que tiene que ver con privilegios, que tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? Que decimos, bueno, es que ya no es como antes. Yo digo que es igual, solo que diferente, ¿no? Entonces, para mí es que, digamos, el día en el que querramos hablar seriamente del tema de racismo en Guatemala, lo tenemos que hacer en los términos en el que las personas que existen en la cotidianidad lo entendamos todos. O sea, no podemos quedarnos pensando que vamos a abordar la temática del racismo y discriminación, primero si huimos de estas identidades difusas, no podemos.
primero si huimos, y eso es algo muy interesante, ¿no? Estaba hablando yo con un profesor hace unos días y él decía, para abordar los temas de masculinidad, tengo que preguntarle a otro hombre cómo se siente siendo hombre o haciendo las cosas que se esperan de ser hombre. O sea, dice, no voy a confrontarlo, simplemente le voy a preguntar cómo se siente. Entonces, es como que algo que no hacemos en Guatemala, o sea, no hacemos, le tenemos miedo, lo llevamos a un plano de huir, lo llevamos a un plano de tal vez no, es que es diferente, es que no se puede, es que hay miles de pretextos para no abordar una situación. Y para mí es que, digamos, el libro en sí, por eso se llama el mayámetro, entre la exotización y el mayámetro, porque finalmente es como una invitación, sí, a leer, pero es una invitación más a cómo se aplica en mi situación, en mi vida, ¿no? Porque, como digo, no es un estudio, es una reflexión escrita que tiene que ver con la experiencia de vida, que tiene que ver con todo lo que me rodea, que tiene que ver con mis iguales, que tiene que ver con mis anteriores, que tiene que ver con muchísimo más, pero sí, definitivamente, digamos, siento que si no abordamos el tema, la cotidianidad, en términos en los que todos nos entendamos, y quizás, digamos, para la serie academia, y también porque es una crítica a la academia tal cual este libro, es que si se queda incluso, o sea, decían, bueno, es que lo de colonial, sí, claro, pero es que lo de colonial es como ser bilingüe, ¿no? Primero hay que alfabetizarse en español para luego reaprender signos, contenidos de un idioma, entonces doble alfabetización. Y es lo mismo, o sea, la decolonialidad para mí es exactamente igual que la doble alfabetización, o sea, tuve que pasar por los mecanismos de especialización disciplinaria para luego volverme decolonial, pero el decolonial pocas veces va a hablar con la gente de a pie, ¿no? O con la gente que está en la cotidianidad, va a hablar con sus iguales. Entonces, un poco la reflexión de este mayámetro es cómo nos volvemos sujetos cotidianos que hablan con los otros cotidianos, ¿no? Entonces, quizás en resumen sería como eso, ¿no? Dinámicas contemporáneas del colonialismo. Sí, sí. Excelente, muchas gracias María Jacinta. Y en este mismo tono, Alejandro, María Jacinta ya nos hacía, digamos, una descripción bastante específica de llevar esta reflexión a la cotidianidad, a las personas, a los pueblos. ¿Cómo mirarías también, también como una tarea de retribución para que ayude también, digamos, en esta reflexión colectiva que podamos hacer sobre estos procesos de racismo, estos procesos, digámoslo así, que se generan también, digamos, en torno a los roles sociales, en torno a las jerarquías sociales que también ya nos mencionabas hace un momento? Sí, yo creo que es un llamado de atención muy importante el que está haciendo María Jacinta. Eh, y hay, creo yo, algunos esfuerzos que también yo creo que compaginan con, digamos, con este propósito. Y voy a tratar de hablar muy brevemente del trabajo que se ha estado haciendo con los Bokol, que Saltenam, Nabá, Cusal, Chaul, que son las autoridades ancestrales del territorio de Ixil y la Universidad de Ixil, que yo tengo, digamos, una relación relativamente, bueno, bastante cercana, digamos, con ellos. Y una de las cuestiones que se ha estado desarrollando es justamente, digamos, pues a partir de ya un trabajo de más de 12 años, pues específicamente con la Universidad de Chile, que es la que más se ha empeñado en esto. Digamos, no es, o sea, es un poco al revés. La idea de lo que tú estás planteando, Marlon, no es como una retribución, sino el trabajo que se ha estado haciendo en la Universidad de Chile es más como, digamos, explorar desde estos conceptos que existen en la vida cotidiana, que son usados, digamos, por las comunidades, cómo ahí se encuentra, digamos, el germen de lo que con un trabajo que va a llevar bastante tiempo, porque esto es algo que se ha enfrentado a formas de epistemicidio que han ocurrido en distintos momentos de la historia.
pero que va a llevar bastante tiempo, digamos, se va a lograr, esperamos, o sea, se espera, digamos, como construir, no necesariamente reconstruir, porque no se quisiera jugar nuevamente con esa idea de que la epistemología de Schiller es lo que pertenece a lo que fue hace 1000 años, digamos, sino es un poco la epistemología de Schiller contemporánea, digamos. Y en ese sentido hay un trabajo que se está haciendo ahorita, pues que yo tengo el chance de dar una mano, pero la mía es, no son dos manos, ¿verdad? Entre varias otras, digamos, con gentes de la comunidad, con ancianos, con el rector de la Universidad de Chile, con los Bocolques Altenam, que son los alcaldes indígenas, con los principales, etcétera, por ir, digamos, trabajando en la sistematización de estos conceptos. Una de las cosas que se está haciendo ahorita, justamente, que estamos terminando un pequeño texto, esperamos que esté relativamente pronto, pero que es un texto que se trata sobre un concepto que es el Kelum. El Kelum se trata, digamos, o se traduce literalmente, digamos, como la visita, ¿verdad? Yo estoy seguro de que existe formas similares, digamos, en otros pueblos mayas, ¿verdad? Pero toda la idea ha sido de que, digamos, gran parte del trabajo de investigación, de los trabajos de tesis de la Universidad de Chile, ha consistido o ha tenido, digamos, en el centro de su desarrollo metodológico la implementación de la visita, del Kelum. Y la idea del Kelum es establecer, digamos, procesos de reciprocidad en la producción de conocimiento, ¿sí? O sea, digamos, no es esta idea, digamos, de que viene el antropólogo, así como hacer su tesis, digamos, en una universidad de fuera, así como pues, muchos llegamos así originalmente, ¿verdad? Pues entonces la idea, digamos, de este proceso, digamos, de este trabajo es como de centrar el papel, digamos, del individuo en el sentido más cartesiano, digamos, o sea, que el pensamiento cartesiano siempre es como parte del individuo, digamos, del ego, ¿verdad? El ego cogitantis, como le llaman ustedes los filósofos, a esa como res extensa, ¿verdad? Ese mundo exterior que pueden, digamos, encontrar los individuos cuando desarrollan procesos de investigación. En cambio, lo que se está trabajando aquí es como un proceso, digamos, mucho más articulado, ¿verdad? En donde de distintas formas y de distintos momentos, por medio del desarrollo de este tipo de metodologías, se pretende, digamos, lograr proponer eventualmente una nueva epistemología, digamos, pero que sea una epistemología que va a salir no de una teorización, así, y en eso comparto, digamos, con María Jacinta bastante. O sea, no va a ser una teorización que van a haber hecho, por ejemplo, los decoloniales, ¿verdad? O los no sé quiénes, sino que esto es un proceso comunitario, digamos, de creación de conocimientos desde estas prácticas, digamos, que se han desarrollado, pues, por muchos siglos, digamos, pero que ahorita, digamos, después de este último epistemicidio que ocurrió con el genocidio de los años 80, se está tratando de sacar adelante, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es importante, ¿verdad? Porque también entiendo que, por ejemplo, en la Universidad Cachiquel están desarrollando procesos más o menos similares y hay, digamos, algunas otras, digamos, instancias, digamos, de producción de conocimiento que están, digamos, más que vinculadas a la academia, están más vinculadas a los sistemas ancestrales de autoridad, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que es como, a mí me emociona mucho cuando miro eso y digamos también, pues me emociona que me inviten, digamos, a participar y colaborar en lo que se puede en esos procesos, ¿verdad? El racismo es una experiencia de humillación. La humillación es experimentada como falta de respeto. El racismo se manifiesta en la degradación social, cuando las personas son injuriadas por pertenencia comunitaria. Con la injuria se consigue que las personas sean vulnerables en las relaciones sociales. Al ser vulnerables, se les puede tener por seres sin importancia. En ese momento es cuando las agresiones se pueden alentar en cuestiones como la criminalización, la burla pública, la utilización, cosificación de sus virtudes y la acentuación de sus contradicciones y limitaciones. Marlon Urízar.
Muchísimas gracias, Alejandro. Efectivamente, entonces hemos visto cómo se ha conformado de alguna manera este abanico en el que podemos ver lo complejo del racismo sin necesariamente agotar el tema. Vimos cómo, digamos, esto está vinculado con la identidad, con los procesos políticos, sociales, cómo también, digamos, esto tiene también fuertes implicaciones con nuestra historia. Vimos también luego también en esto que nos compete a nosotros, que sería este momento específico que me parece muy emocionante, como decían ustedes mismos, de tratar, digamos, también de ver qué posibilidades se pueden encontrar ya directamente en el que estos procesos de conocimiento estén, digamos, ya las mismas comunidades las que las van haciendo, en donde quizás solamente los que nos dedicamos a pensar estas cosas simplemente somos acompañantes, estamos un poco ahí cerca y no, digamos, pues no pretendemos ni generar la voz ni usurparla de ninguna manera. Entonces, me parece que esto queda abierto, la discusión sigue abierta, este es solamente el primer podcast de esta serie. Quiero agradecerles muchísimo a María Jacinta, quiero agradecerles muchísimo a Alejandro por este momento en el que hemos platicado de manera muy interesante sobre estos temas. Les envío un abrazo a ambos y por favor que estén bien.